El día que desaparecí completamente del mundo, mi teléfono seguía sonando. Mis mensajes seguían llegando. Pero yo no respondí nada, ni una sola palabra. Durante semanas, el silencio fue mi única respuesta. ¿Y sabes lo que pasó después? Las personas que nunca me valoraron comenzaron a buscarme desesperadamente. Los que me ignoraban ahora preguntaban por mí con una urgencia que nunca mostraron cuando estaba presente. Y en ese momento entendí algo que ningún libro, ningún maestro, ninguna experiencia anterior me había enseñado con tanta claridad. Tu ausencia vale más que tu presencia constante. Pero lo que nadie te dice es esto. Las personas poderosas no desaparecen por accidente. Desaparecen con una intención tan fría, tan calculada y tan precisa que cuando regresan, el mundo entero se detiene. Hoy vas a entender exactamente por qué lo hacen y cómo tú puedes hacer lo mismo. El poder verdadero nunca se anuncia. Nunca llega con ruido, nunca llega con declaraciones, nunca llega pidiendo permiso para entrar. Y esto lo aprendí de la manera más dolorosa que existe, viviéndolo en carne propia. Cuando era joven, yo creía que el poder se construía estando siempre presente. Creía que si hablaba más, si aparecía más, si me mostraba constantemente, la gente me respetaría más. Entonces hablaba en cada reunión, aunque no tuviera nada importante que decir. Respondía cada mensaje en el momento en que llegaba. Justificaba cada decisión que tomaba como si el mundo necesitara mi explicación para seguir girando. Y el resultado fue exactamente lo opuesto de lo que esperaba. La gente me escuchaba menos, me respetaba menos, me daba por sentado completamente. Fue entonces cuando comencé a observar algo que cambiaría mi forma de entender el poder para siempre. Los hombres que realmente movían el mundo a mi alrededor no eran los que más hablaban, eran los que menos hablaban. Entraban a una habitación sin anunciarse y sin embargo toda la energía del lugar cambiaba instantáneamente. No explicaban sus decisiones, no justificaban sus movimientos, no necesitaban la aprobación de nadie para actuar con absoluta convicción. Y cuando finalmente abrían la boca, cada palabra que salía de ellos tenía un peso que ninguna cantidad de ruido podía igualar. Yo mismo lo experimenté de una forma que nunca olvidaré. Hubo un periodo en mi carrera donde estaba trabajando en un proyecto que consumía absolutamente todo mi tiempo y toda mi energía. En lugar de anunciarlo, en lugar de hablar de él constantemente como hacía antes, tomé una decisión diferente. Trabajé en silencio absoluto durante meses. Sin publicaciones, sin declaraciones, sin actualizaciones para nadie. Y cuando finalmente apareció el resultado, el impacto fue devastador en el mejor sentido de la palabra, porque nadie lo había anticipado. Nadie tenía el mapa de lo que estaba construyendo. Y esa sorpresa, ese misterio que había protegido con disciplina durante meses, multiplicó el impacto de mi trabajo de una manera que ninguna cantidad de promoción constante hubiera logrado jamás. Porque cuando revelas tus intenciones demasiado pronto, le entregas a tus rivales el tiempo y las herramientas para destruirte antes de que llegues a tu destino. El misterio no es una táctica superficial, es tu armadura más profunda y más poderosa. El ajedrecista maestro no le anuncia a su oponente el movimiento que viene. Simplemente mueve, y cuando su oponente finalmente entiende el plan, ya es demasiado tarde para detenerlo. Así funciona el poder verdadero en la vida real. No se anuncia, no pide validación. No necesita que el mundo lo vea construyéndose para creer en su propia existencia. Se construye en silencio, en oscuridad, con una disciplina que la mayoría de las personas nunca tendrá la paciencia de sostener. Y el día que entiendas esto profundamente, dejarás de buscar el aplauso del proceso y comenzarás a construir resultados que el mundo no podrá ignorar. Hay algo que la mayoría de las personas malentiende profundamente sobre él. Silencio. Lo ven como un vacío, lo ven como la ausencia de algo, como si el silencio fuera simplemente el espacio que existe entre las palabras. Pero yo aprendí, después de años de observación y de errores propios, que el silencio es la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer. Cuando era más joven, yo llenaba cada silencio con palabras. Me incomodaba profundamente la pausa, el momento donde nadie hablaba, donde el aire quedaba suspendido entre las personas. Y en ese malestar, abría la boca. Explicaba cosas que no necesitaban explicación. Llenaba espacios que debían quedarse vacíos. Y lo que no entendía en ese momento era que cada vez que hacía eso, estaba enviando una señal al mundo. Una señal que decía que yo necesitaba su aprobación para sentirme completo. Una señal de inseguridad disfrazada de comunicación.
Fue en una conversación que cambió completamente mi perspectiva. Estaba reunido con un hombre que llevaba décadas construyendo influencia real en su industria. O hablé durante los primeros 20 minutos con una energía nerviosa que hoy me avergüenza recordar. Y él simplemente me escuchaba, sin interrumpirme, sin apresurarse a responder, sin llenar ningún espacio. Cuando finalmente habló, dijo 3 oraciones. Solo 3. Y esas 3 oraciones contenían más poder, más claridad y más dirección que todo lo que yo había dicho en 20 minutos completos. Salí de esa reunión entendiendo algo que ningún libro me había explicado con esa precisión. El que habla menos, controla más. Comencé a practicarlo en mi propia vida de forma deliberada. En reuniones importantes, me entrenaba para hablar menos de lo que sentía que debía hablar. En conversaciones donde antes hubiera justificado mis decisiones, simplemente dejaba que mis acciones existieran sin defensa. Y algo comenzó a cambiar en cómo las personas me percibían. Empezaron a escucharme con una atención diferente. Porque cuando alguien habla poco, cada palabra que pronuncia adquiere un peso completamente diferente. La escasez crea valor no solo en los mercados, sino en la comunicación humana también. Hay otro nivel de esto que quiero que comprendas. El silencio no solo controla cómo te perciben los demás, controla cómo tú te percibes a ti mismo. Cuando aprendes a estar cómodo en el silencio, cuando dejas de necesitar el ruido externo para validar tu existencia, algo profundo se transforma dentro de ti. Dejas de actuar desde el miedo y comienzas a actuar desde una certeza que no depende de la opinión de nadie. Yo atravesé periodos enteros en mi carrera donde el mundo exterior estaba lleno de críticas, de dudas, de voces que cuestionaban cada decisión que tomaba. Y aprendí que mi respuesta más poderosa no era defenderme. Era el silencio absoluto combinado con resultados que nadie podía ignorar. Cuando dominas tu silencio, no necesitas convencer a nadie de tu poder, porque tu poder simplemente se siente. Existe una diferencia fundamental entre desaparecer por miedo y desaparecer con estas. Y esta diferencia, aunque parece pequeña en palabras, lo separa todo en la realidad. Separa a los que regresan más fuertes de los que simplemente desaparecen y nunca vuelven. Separa a los que controlan su narrativa de los que dejan que el mundo escriba su historia sin su permiso. Yo lo aprendí en uno de los momentos más críticos de mi carrera. Hubo un periodo donde todo lo que había construido durante años comenzaba a mostrar grietas. Las personas a mi alrededor empezaban a dudar. Los resultados que antes llegaban con naturalidad de repente requerían un esfuerzo triple para producir la mitad. Y sentí una presión enorme, una presión que venía de afuera y de adentro al mismo tiempo, para reaccionar, para salir a explicar, para mostrarme y demostrar que todavía estaba en control de todo. Pero en lugar de reaccionar, me detuve. Respiré profundo y tomé una decisión que iba completamente en contra de lo que mis emociones me pedían en ese momento. Decidí desaparecer, no por miedo, rendición, sino porque entendí que el tablero necesitaba ser leído con calma antes de hacer el siguiente movimiento. Me retiré en silencio, sin declaraciones, sin anuncios, sin darle al mundo una explicación que no merecía todavía. Y durante ese tiempo de ausencia, observé, analicé, reconstruí mi estrategia desde cero con una claridad que jamás hubiera encontrado en medio del ruido. Cuando regresé diferente. No con defensas ni justificaciones. Regresé con resultados. Y el impacto de ese regreso fue 10 veces más poderoso que cualquier cosa que hubiera logrado quedándome presente y reaccionando desde el pánico. Esto es exactamente lo que hace el ajedrecista maestro que mencioné antes. No reacciona al movimiento de su oponente con el primer impulso que siente. Calcula. Observa el tablero completo. Considera 3, 4, 5 movimientos adelante antes de tocar una sola pieza. Y cuando finalmente mueve, su movimiento parece simple para los que observan desde afuera. Pero en realidad, es el resultado de una cadena de pensamiento que su oponente nunca pudo anticipar. Las personas poderosas desaparecen exactamente así, con esa misma frialdad calculada, con esa misma disciplina que separa la emoción del momento de la estrategia de largo plazo. He observado esto repetidamente en los grandes de la historia. Ninguno de ellos desapareció porque las circunstancias los obligaron. Desaparecieron porque eligieron el momento con una precisión que solo la mente estratégica puede sostener. Y esto me lleva a algo que quiero que grabes en tu mente para siempre. El mundo está lleno de personas que reaccionan, que se mueven por impulso, por emoción,
por el miedo a lo que otros pensarán si no responden inmediatamente. Pero las personas que realmente dejan una marca permanente en este mundo son las que aprendieron a pausar cuando todo a su alrededor gritaba que actuaran. Desaparecer con intención no es una señal de debilidad, es la evidencia más clara de que tienes un PL. Camino aunque el mundo todavía no merece conocer. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en la última vez que algo era completamente accesible para ti. Siempre disponible, siempre presente, siempre ahí cada vez que lo necesitabas. Ahora dime honestamente, ¿cuánto lo valorabas realmente? ¿Cuánta atención genuina le dedicabas? ¿Cuánta gratitud sentías por su existencia en tu vida? La respuesta, si eres completamente honesto contigo mismo, es casi ninguna, porque la naturaleza humana funciona con una ley que no tiene excepciones. Lo que siempre está disponible pierde su valor inevitablemente. Yo lo aprendí de una forma que me costó años recuperar. Al principio de mi carrera, yo era el tipo de persona que respondía a todo el mundo. Mensajes a las 11 de la noche, llamadas en domingo, reuniones que no tenían ningún valor real para mis objetivos, pero a las que asistía porque sentía que estar presente era sinónimo de ser valioso. Creía genuinamente que entre más disponible estuviera, más me respetarían, más me necesitarían, más indispensable me volvería para las personas a mi alrededor. El resultado fue exactamente lo opuesto. La gente comenzó a asumir mi presencia como algo garantizado. Mis opiniones perdieron peso porque siempre había una opinión mía disponible para cualquier tema. Mi tiempo perdió valor porque nunca había escasez de él para nadie que lo pidiera. Me había convertido en algo que el mundo usaba sin pensar porque yo mismo le había enseñado al mundo que podía hacerlo sin consecuencias. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió completamente la dinámica de cada relación profesional y personal en mi vida. Comencé a tratar mi presencia exactamente como lo que es, una moneda. Y como cualquier moneda, su valor depende directamente de su escasez. Comencé a ser selectivo con mis apariciones. Comencé a responder cuando tenía algo genuinamente valioso que aportar, no simplemente porque alguien esperaba una respuesta inmediata. Comencé a retirarme despacio. Caminos que no merecían mi energía, sin explicaciones, sin disculpas, sin el viejo hábito de justificar cada decisión que tomaba. Y algo extraordinario ocurrió. Las mismas personas que antes daban mi presencia por sentada comenzaron a valorarla de una manera completamente diferente. Una reunión conmigo se convirtió en algo que se anticipaba, no en algo que se asumía. Una opinión mía comenzó a tener un peso que antes no tenía porque ya no había una sobreabundancia de ellas disponibles para cualquiera en cualquier momento. Observé este mismo principio en los grandes que estudié a lo largo de mi vida. Los más poderosos nunca estaban completamente disponibles para todos. Tenían una selectividad natural en sus apariciones que creaba alrededor de ellos una energía de anticipación constante. La gente los esperaba, los buscaba, los valoraba precisamente porque no era fácil acceder a ellos. Napoleón lo entendía. Los grandes artistas lo entendían. Y tú también necesitas entenderlo hoy con la misma ciencia. Claridad. Tu presencia es la moneda más valiosa que posees. Y el día que comences a gastarla con la misma sabiduría con que guardarías tu último peso, el mundo comenzará a tratarte de una manera que nunca imaginaste posible. Existe una ley en la naturaleza humana que opera silenciosamente debajo de cada relación, cada dinámica de poder y cada conexión que construyes con el mundo. Una ley tan primitiva, tan profundamente grabada en nuestra psicología que funciona incluso cuando nadie es consciente de ella. Y es simplemente esta. El ser humano desea con más intensidad lo que no puede tener completamente. Piensa en el momento en que algo que siempre estuvo presente en tu vida de repente desapareció. No importa si fue una persona, una oportunidad o incluso algo tan simple como un lugar al que siempre podías ir. Recuerda cómo cambió instantáneamente su valor en tu mente. De repente, lo que dabas por sentado se convirtió en algo que extrañabas profundamente. De repente su ausencia ocupaba más espacio en tu pensamiento que su presencia jamás había ocupado. Eso no es coincidencia. Eso es la naturaleza humana funcionando exactamente como fue diseñada. Yo lo descubrí en mi propia vida de una manera que nunca olvidaré. Hubo un periodo en mi carrera donde estaba constantemente presente, publicando, apareciendo, compartiendo, respondiendo.
Mi energía estaba completamente volcada hacia afuera, en una presencia que no tenía pausa, no tenía misterio, no tenía escasez. ¿Y la gente me seguía? Sí. Pero me seguía con la misma energía con que sigues el paisaje desde la ventana de un tren, sin detenerse realmente a mirarlo, sin sentir una conexión genuina con lo que estaba viendo. Entonces desaparecí. No planeé una estrategia elaborada en ese momento. Simplemente necesitaba espacio para pensar, para reconstruir, para respirar lejos del ruido constante. Y algo que no esperaba comenzó a ocurrir. Las personas que me seguían con indiferencia comenzaron a preguntar. Los que consumían mi trabajo, sin pensar, comenzaron a buscarlo activamente. El hambre que nunca había existido cuando estaba siempre presente comenzó a crecer en silencio durante mi ausencia. Cuando regresé a una atención completamente diferente. Una atención que tenía una calidad distinta, más profunda, más genuina, más comprometida. Porque la ausencia había hecho algo que ninguna presencia constante hubiera podido lograr. Había encendido el deseo. Michael Jackson entendía esta ley mejor que casi nadie en la historia del entretenimiento. Se retiraba por meses completos, sin declaraciones, sin explicaciones, sin contenido que mantuviera a la gente satisfecha. Y esa insatisfacción calculada creaba en su audiencia una sed que se volvía casi insoportable. Cuando finalmente aparecía, el mundo no simplemente lo recibía. Lo devoraba con una intensidad que ninguna presencia constante hubiera generado jamás. He observado este patrón repetirse en cada nivel de poder que he estudiado. En los grandes líderes, en los grandes artistas, en las personas que construyen influencia real y duradera. Todos compartían esta comprensión profunda de que la escasez estratégica no es una manipulación, es un respeto genuino por la psicología humana. La presencia constante adormece el deseo, pero la ausencia estratégica lo convierte en un fuego que trabaja para ti, incluso cuando estás completamente en silencio. Hay una creencia que la mayoría de las personas tiene sobre los momentos de retiro y desaparición que es completamente incorrecta. Cuando ven a alguien poderoso alejarse del mundo, asumen automáticamente que esa persona está descansando, que está recargando energías, que simplemente necesita una pausa del ruido para luego regresar y continuar exactamente igual que antes. Y esa interpretación, aunque comprensible, malentiende completamente la naturaleza del retiro verdadero. Los poderosos no desaparecen para descansar, desaparecen para convertirse en alguien que el mundo todavía no conoce. Yo lo viví en carne propia en uno de los periodos más transformadores de mi vida. Hubo un momento donde sentí que todo lo que había construido, todo lo que sabía hacer, todo lo que me había traído hasta donde estaba, simplemente había dejado de funcionar. No de forma dramática, no de un día para otro, sino con esa lentitud silenciosa que es, en realidad, la más peligrosa. Como una grieta pequeña en una pared que nadie nota hasta que la pared colapsa completamente. Yo podía haber ignorado esas señales. Podía haber seguido haciendo lo mismo con más esfuerzo, con más ruido, con más presencia. Es lo que la mayoría de las personas hace cuando sienten que algo no está funcionando. Empujan más fuerte en la misma dirección esperando un resultado diferente. Pero en cambio, tomé la decisión más difícil y más importante que había tomado hasta ese momento en mi carrera. Decidí desaparecer completamente para reinventarme desde adentro. Me retiré del mundo público sin anuncios, sin explicaciones. Durante ese periodo de ausencia, no descansé en el sentido convencional de la palabra. Estudié, observé, cuestioné cada creencia que tenía sobre mi trabajo, sobre mi forma de pensar, sobre las herramientas que usaba para construir lo que construía. Deshice mentalmente todo lo que había edificado para entender cuáles eran los cimientos que Intenemargo, aceptazione que tenía como shadow, y cuáles eran simplemente hábitos disfrazados de fortalezas. Y cuando regresé siendo genuinamente diferente. No diferente en superficie, no con una imagen renovada o un mensaje nuevo. Diferente en la profundidad de mi pensamiento, en la claridad de mi visión, en la precisión de mis movimientos. Y el mundo lo sintió inmediatamente porque la transformación real no necesita ser anunciada, se percibe sin palabras. Machiavelli comparaba el poder con el agua de un río. El agua nunca lucha contra las rocas que encuentra en su camino, nunca se detiene a quejarse de los obstáculos. Simplemente fluye alrededor de ellos, encontrando siempre cerca de ellos.
Camino hacia adelante con una persistencia tranquila e imparable. Los poderosos que desaparecen para reinventarse funcionan exactamente así. Sueltan lo que ya no sirve sin nostalgia, sin resistencia, sin el ego que insiste en que lo que funcionó ayer debe funcionar para siempre. He observado a personas increíblemente talentosas destruirse a sí mismas por negarse a soltar la versión de ellas mismas que el mundo ya había superado. El retiro verdadero no es una pausa en tu historia. Es el capítulo más importante que jamás escribirás. Existe algo que muy pocas personas entienden sobre el poder real, y es esto. El poder no vive en la realidad, vive en la percepción. Lo que el mundo cree que eres es infinitamente más poderoso que lo que realmente eres en la privacidad de tu mente. Y esto no es cinismo, no es manipulación, es simplemente la comprensión más honesta de cómo funciona la naturaleza humana en su nivel más fundamental. Yo tardé años en entender esto completamente. En mis primeros años creía que si trabajaba duro, si producía resultados genuinos, si era consistente en mi esfuerzo, el mundo naturalmente reconocería mi valor y lo comunicaría por mí. Creía que la imagen se construía sola como consecuencia del trabajo. Y en parte eso es verdad, pero es una verdad incompleta que me costó oportunidades que nunca recuperé. Lo que aprendí con el tiempo es que dos personas pueden tener exactamente el mismo nivel de talento, de trabajo y exactamente la misma calidad de trabajo y exactamente la misma dedicación. Y sin embargo, el mundo las percibirá de manera completamente diferente. No porque una sea mejor que la otra en la realidad objetiva, sino porque una entiende conscientemente cómo gestionar su imagen y la otra simplemente deja que el mundo forme sus propias conclusiones sin ninguna dirección. Recuerdo un periodo específico en mi carrera donde estaba produciendo algunos de los mejores trabajos de mi vida, pero nadie lo sabía. No porque lo ocultara deliberadamente, sino porque no. Estaba gestionando activamente cómo ese trabajo llegaba al mundo y cómo era recibido. Estaba tan enfocado en el proceso interno de crear que había olvidado completamente que la percepción externa es parte inseparable del poder real. Cuando tomé control consciente de mi imagen, no de forma artificial sino de forma estratégica, todo cambió. Comencé a ser deliberado sobre cuándo aparecía y cuándo no. Sobre qué compartía y qué protegía en silencio. Sobre cómo me presentaba en diferentes contextos y ante diferentes personas. No porque estuviera siendo falso, sino porque entendí que cada interacción es una oportunidad de comunicar quién eres con precisión o de dejar ese espacio vacío para que otros lo llenen con sus propias interpretaciones. Y las interpretaciones de los demás rara vez trabajan a tu favor cuando las dejas sin dirección. He observado a personas brillantes perder posiciones de poder no porque cometieran errores en su trabajo, sino porque perdieron el control de su narrativa. Dejaron que otros contaran su historia. Dejaron que el silencio fuera llenado con versiones de ellos mismos que nunca eligieron. Y una vez que el mundo forma una percepción sobre ti, cambiarla requiere 10 veces más esfuerzo que haberla construido correctamente desde el principio. Los poderosos entienden que la vida es un escenario no en el sentido superficial del apartarla, y sino en el sentido profundo de que cada movimiento que haces comunica algo al mundo. Cada aparición, cada ausencia, cada palabra y cada silencio construye o destruye la imagen que el mundo tiene de ti. El que controla su imagen no necesita convencer a nadie de su poder, porque el mundo ya llegó a esa conclusión solo. Hay un error que he visto cometer repetidamente a personas que tenían todo para triunfar. Personas que construyeron su ausencia con disciplina, que protegieron su misterio con paciencia, que crearon un hambre genuina en el mundo a su alrededor. Personas que hicieron perfectamente todo lo que hemos hablado. Hasta este momento. Y sin embargo, fallaron en el momento más crítico de todo el proceso. Fallaron en el regreso, porque desaparecer con intención es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que determina si toda esa ausencia construyó poder real o simplemente creó un vacío que otros llenaron en tu lugar, es saber exactamente cuándo y cómo regresar. Yo lo aprendí de la forma más directa posible. Después de uno de mis periodos de retiro más largos, cometí el error de regresar demasiado pronto. Sentía que el momento era correcto porque yo estaba listo internamente, porque tenía energía nueva, porque tenía claridad sobre lo que quería construir. Pero lo que no había calculado correctamente era que el mundo exterior todavía no había alcanzado el nivel de hambre necesario para recibir mi regreso con la atención que merecía.
Regresé antes de que la ausencia hubiera hecho su trabajo completo. Y el impacto fue significativamente menor de lo que hubiera sido si hubiera esperado el MOM. Para ento preciso con más paciencia. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidé. El regreso no se planea desde tus emociones internas. Se planea desde la lectura fría y precisa del mundo exterior. La pregunta no es si tú estás listo para regresar. La pregunta es si el mundo está suficientemente hambriento para recibirte. Napoleón entendía este juego con una precisión extraordinaria. Sabía que aparecer demasiado frecuentemente destruía el efecto de su presencia. Pero también sabía que desaparecer demasiado tiempo, sin un regreso calculado, le daba a sus rivales el espacio para llenar el vacío que él había dejado. El arte estaba en ese punto exacto de tensión máxima donde la ausencia había creado el mayor hambre posible sin dar tiempo suficiente para que el mundo comenzara a seguir adelante sin él. He observado también que la forma del regreso es tan importante como el momento del regreso. Los que regresan defendiéndose, justificándose, explicando su ausencia con un discurso preparado, destruyen instantáneamente todo el misterio que construyeron mientras estaban fuera. Porque la explicación le dice al mundo que durante todo ese tiempo estuviste pensando en lo que ellos pensaban de ti. Y eso es exactamente la señal opuesta a la que necesitas comunicar. Los que regresan con poder lo hacen en silencio. Regresan con resultados que no necesitan introducción. Regresan siendo visiblemente diferentes de la persona que desapareció, no porque lo declaren, sino porque el mundo lo percibe instantáneamente en cada movimiento que hacen. La ausencia construye el escenario. Pero el regreso es la actuación que determina si todo ese trabajo silencioso se convierte en poder real o simplemente en una pausa que el mundo olvidó. El regreso perfecto no se anuncia, simplemente ocurre, y el mundo entiende instintivamente que algo ha cambiado para siempre. Quiero hablarte de algo que la sociedad moderna ha convertido en sinónimo de fracaso. Algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida pardada intentando evitar a cualquier costo. Algo que cuando ocurre, la reacción instintiva de casi todos es esconderlo, negarlo o huir de él lo más rápido posible. Estoy hablando de caer, de ser destruido públicamente, de tocar ese fondo oscuro donde el mundo entero parece haberte dado la espalda completamente. Pero lo que he observado durante décadas estudiando a los más poderosos de la historia y viviéndolo en carne propia es algo que va completamente en contra de lo que te han enseñado. Las caídas más oscuras no son el fin del poder. Son el entrenamiento más brutal y más transformador que un ser humano puede atravesar. Yo mismo lo viví. Hubo un periodo en mi vida donde todo lo que había construido con años de trabajo, de disciplina, de sacrificio silencioso, colapsó de una manera que no esperaba. No fue gradual, fue repentino. Y lo más doloroso no fue la caída en sí misma. Lo más doloroso fue el silencio de las personas que, cuando estaba arriba, siempre tenían algo que decirme. De repente el silencio era ensordecedor. Las mismas personas que celebraban mis logros ahora miraban hacia otro lado con una indiferencia que cortaba más profundo que cualquier crítica directa. En ese momento, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Podía reaccionar como reaccionan la mayoría de las personas en esa situación. Defenderme, justificarme, atacar a quienes me criticaban, salir a demostrarle al mundo que estaban equivocados sobre mí. O podía hacer algo completamente diferente. Podía desaparecer en esa oscuridad con intención, dejar que el mundo creyera lo que quisiera creer por el momento y usar ese tiempo de visibilidad para reconstruirme desde un nivel más profundo que nunca había alcanzado antes. Elegí la segunda opción, y no fue una elección fácil porque cada instinto que tenía me gritaba que reaccionara, que me defendiera, que no dejara que la narrativa del mundo sobre mí quedara sin corrección. Pero aprendí que el silencio ante la destrucción pública, cuando viene acompañado de una transformación genuina, es infinitamente más poderoso que cualquier defensa que puedas construir con palabras. He observado este patrón repetirse en los grandes que estudiaron el poder a lo largo de la historia. Los que regresaron de sus caídas más fuertes que antes no eran más talentosos que los que nunca regresaron. Tenían algo diferente. Tenían la capacidad de mirarse en el fondo de su oscuridad sin apartar los ojos, sin excusas, sin narrativas que los protegieran de la verdad incómoda sobre sus propios errores y sus propias limitaciones. Porque la caída no te destruye. La negación de lo que la caída tiene para enseñarte
es lo que te destruye completamente. El fondo más oscuro de tu vida no es tu tumba. Es el suelo más firme desde el cual puedes construir algo que ninguna versión anterior de ti hubiera sido capaz de imaginar siquiera. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Y quiero que entiendas algo antes de que te vayas. Todo lo que hemos hablado hoy no son conceptos abstractos, no son teorías construidas en la comodidad de una biblioteca. Son leyes vivas que he observado, que he vivido, que he pagado con años de errores, de caídas y de reconstrucciones silenciosas. Y esta última verdad que quiero compartir contigo es quizás la más importante de todas porque une todo lo que hemos hablado en un solo principio que si lo entiendes profundamente cambiará la forma en que te mueves por el mundo para siempre. El mundo no recuerda a los que siempre estuvieron presentes. Recuerda a los que supieron exactamente cuándo desaparecer. Yo tardé años en entender el peso completo de esta verdad. En mis primeros tiempos creía que la permanencia era poder, que estar siempre visible, siempre activo, siempre presente en la mente de todos era la forma más segura de construir un legado que durara. Y me esforcé durante años en esa dirección, con una energía que hoy reconozco como desesperación disfrazada de ambición. Pero entonces comencé a observar algo que contradecía completamente esa creencia. Las personas que dejaban las marcas más permanentes en el mundo no eran las que nunca se iban, eran las que sabían exactamente cuándo irse y exactamente cuándo regresar. Construían su ausencia con la misma precisión con que construían su presencia. Entendían que el impacto verdadero no se mide por cuánto tiempo estuviste en el escenario, sino por el vacío que dejaste cuando te fuiste. Recuerdo haber estudiado a los grandes estrategas, los grandes artistas, los grandes líderes que realmente dejaron una huella permanente en la historia. Y el patrón era siempre el mismo. Ninguno de ellos vivió en la superficie constante de la visibilidad. Todos tenían periodos de retiro, de silencio, de desaparición calculada, que hacían que sus apariciones tuvieran un peso que la presencia constante nunca hubiera podido generar. En mi propia vida, los momentos que más definieron mi trayectoria no fueron los momentos en que estaba más visible. Fueron los momentos en que tú ve el valor de desaparecer cuando todo a mi alrededor me decía que me quedara. Cuando solté lo que ya no servía aunque todavía funcionara. Cuando protegí mi silencio aunque el mundo esperaba mi ruido. Cuando regresé transformado en lugar de regresar simplemente descansado. Cada una de esas decisiones construyó algo que la presencia constante nunca hubiera podido construir. Construyó una autoridad que no dependía de la validación del momento. Una relevancia que no se agotaba con el tiempo. Un poder que no necesitaba ser anunciado porque simplemente se sentía en cada espacio donde aparecía. Y ahora la pregunta no es si estas leyes funcionan. La historia ha respondido esa pregunta con una claridad que no necesita más argumentos. La pregunta real, la única que importa en este momento, es si tú tendrás la disciplina para aplicarlas cuando todo en ti quiera reaccionar, la paciencia para sostenerlas cuando el mundo no entienda tu silencio y el valor para desaparecer cuando todos esperan que tú, mi cinto secado, se quedes. Porque el poder más grande que un ser humano puede desarrollar no es el poder de estar siempre presente, es el poder de saber exactamente cuándo desaparecer y confiar en que ese silencio está construyendo algo que ningún ruido del mundo podrá detener jamás. Y con esto llegamos al final. Pero antes de que te vayas, quiero que te lleves algo que va más allá de todo lo que hemos hablado hoy. Algo que no es una táctica, no es una estrategia, no es una herramienta que puedas simplemente aplicar mañana por la mañana y esperar resultados inmediatos. Es una comprensión profunda que cambia la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que te mueves por el mundo. Todo lo que hemos recorrido juntos hoy nació de una sola verdad. El poder verdadero nunca se construye en el ruido. Se construye en el silencio que tienes el valor de sostener cuando el mundo entero te pide que hables. Se construye en la ausencia que tienes la disciplina de proteger cuando todo en ti quiere estar presente. Se construye en el regreso que tienes la paciencia de esperar hasta que el momento sea exactamente el correcto. He vivido cada una de estas leyes. Las he pagado con años de errores, de caídas, de reconstrucciones que nadie vio porque ocurrieron en la oscuridad más profunda de mi vida privada. Y puedo decirte con absoluta convicción que cada momento de silencio que sostuve, cada desaparición que elegí con intención, cada regreso que esperé con paciencia construyó algo que ninguna presencia constante hubiera podido construir jamás.
Ahora ese conocimiento es tuyo. La pregunta que queda no es si estas leyes son reales. La pregunta es si tú tendrás el valor de vivirlas cuando sea más difícil hacerlo. Cuando el mundo no entienda tu silencio, cuando tu ausencia sea malinterpretada, cuando el regreso tarde más de lo que esperabas. En esos momentos recuerda esto. El mundo no recuerda a los que siempre estuvieron presentes. Recuerda a los que supieron exactamente cuándo desaparecer.